Hola, buenas tardes a todos. Soy Samuel Arenas, director de cliente digital en Singular Bank. Esta tarde les voy a acompañar como moderador. Tenemos la presentación que nos va a hacer Victoria Torre, tratando sobre la psicología de la inversión, errores al invertir, parte 1. La ha partido en 2 sesiones. La siguiente será la próxima semana, ya recibirán la invitación. Comentarles simplemente la dinámica de la presentación. Consiste en primero 30 minutos de presentación por parte de Victoria y luego tendremos 30 minutos en los que responderemos a las preguntas que pueden formularnos a través de esta herramienta, a través del chat. Pueden escribirnos las preguntas y yo se las trasladaré a Victoria al final de su presentación. También comentar que les enviaremos una encuesta por mail. Por favor, complétenla porque nos ayuda mucho a entender cómo lo estamos haciendo y a proponer nuevas temáticas en función del interés que muestren ustedes. Y por último, comentar simplemente que esta sesión se está grabando en vídeo y la recibirán mañana o pasado, la recibirán en sus correos también, por si quieren repasar algún punto concreto o si en algún momento dado, por algún problema de conexión, se despistan y no ven alguna página, pues la van a tener grabada para poder retomarla y repasarla tantas veces como deseen. Sin ninguna cosa más, paso la palabra a Victoria. Victoria, por favor, muchas gracias. Gracias, Samuel, y gracias a todos los asistentes. Solo una cosa, lo hemos dividido en 3 partes, Samuel. Hemos hecho 3 partes dentro de este curso de Psicología de la Inversión y, por tanto, tanto hoy como las 2 siguientes semanas impartiremos el resto de las sesiones. Estaría muy bien que pudieran ustedes asistir a todas, porque al final es una serie. Siempre decimos al inicio de estas sesiones que nos gustaría mucho impartirlas de forma presencial, pero precisamente esta en concreto sería muy interesante, porque así como en otras charlas es verdad que nosotros exponemos una temática, en esta, al tratarse de psicología de la inversión y dirigida sobre todo a cómo invertís vosotros, sería muy interesante poder hacerlo mucho más interactivo, hacer preguntas y respuestas. Aquellos que al final asistan a las 3 partes verán que en la última vamos a intentar que sea semi-interactivo, porque vamos a hacer un test al final para ver si todo lo que hemos visto en las 2 primeras sesiones pues se ha entendido perfectamente. Lo primero que queríamos comentar es hacer una pregunta. ¿Qué creéis que mueven realmente los mercados? Y al final probablemente nos dijerais que lo que mueven los mercados son los datos o las estimaciones, o la gran pregunta es si efectivamente también el sentimiento de mercado es capaz de mover los mercados. Y esto es lo que queremos demostrar. Es verdad que los datos son importantes. Si sale hoy un dato que es muy negativo en el mercado americano, evidentemente va a influir en los mercados. También las estimaciones que se haga. Estamos viendo estos días cómo los distintos organismos lo que hacen es previsiones en función de la evolución de la pandemia, intentan predecir por dónde puede ir la economía, y esto también tiene un impacto claro. Pero nosotros pensamos que el sentimiento de mercado muchas veces se subestima totalmente, y es muy importante porque al final el sentimiento de mercado lo que nos deja es, nos permite evaluar cuál es el nivel de optimismo o pesimismo o pánico que hay en un momento dado en el mercado. Supongamos, por ejemplo, que ahora mismo estamos viendo que la economía se está recuperando de forma importante. Pero si todos los participantes en el mercado consideramos que va a haber un rebrote de la pandemia y que, por tanto, la situación va a ir a peor, da igual los datos que hay ahora mismo. Muy probablemente le demos más peso a ese sentimiento negativo que hay en el mercado. Y esto pasa muchísimo más de lo que nos esperamos. Al final, cuando vemos este tipo de indicadores de sentimiento de mercado, que hay muchísimos, lo que intentan medir es hacia dónde se pueden dirigir las bolsas en función de lo que piensan los participantes en el mercado. Y ojo, que es muy importante tener en cuenta también que muchas veces estos indicadores de sentimiento funcionan, pero funcionan solamente cuando estamos en situaciones muy extremas. Cuando a lo mejor estamos en una situación neutra, es un poco más complicado que funcionen de forma adecuada. Por ejemplo, aquí os hemos puesto un ejemplo que es uno de esos índices o indicadores de sentimiento de mercado, que es el de codicia y miedo. Al final, ¿cómo se elabora este indicador? Bueno, lo elabora CNN Money y lo hace con 7 indicadores muy diversos. No se hace de forma aleatoria. Lo que se mide, por ejemplo, no vamos a entrar porque nos llevaría toda la sesión, pero, por ejemplo, lo que se mira son las opciones put y call que hay en el mercado. Es decir, la gente que está comprando, hay más
compradores alcistas o más compradores bajistas. Esto nos va a dar una idea de si el mercado es optimista o no lo es en el futuro. También mira la fortaleza en el precio de las acciones. Igualmente, se está mirando, por ejemplo, las acciones que están en máximos, en mínimos, y se mira si están en los máximos o mínimos de 52 semanas. Si, por ejemplo, estamos en los máximos de 52 semanas, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que el mercado está realmente muy optimista. Y se miran otras cosas. Pues, por ejemplo, la demanda que está habiendo de activos que no tienen riesgo, como letras del tesoro, o por el contrario, la demanda que está habiendo de bonos de alta rentabilidad, que como sabemos tienen muchísimo más riesgo. Y al final lo que se evalúa es un determinado índice que va entre 0 y 100 y que nos dice si el mercado está en un miedo extremo, está en miedo, está en optimismo o en optimismo extremo. Como decíamos anteriormente, esto nos puede dar una idea de en qué momento tenemos que entrar en el mercado. Tendríamos que entrar a lo mejor en momentos que si estamos muy optimistas podríamos pensar que es el momento adecuado para estar, porque desde luego el sentimiento es positivo y posiblemente continúe así un periodo de tiempo determinado. Entonces, bueno, pues por ejemplo, este indicador lo podríamos utilizar para decidir en qué momento podemos entrar en el mercado. Luego, otro aspecto importante es, por ejemplo, hemos puesto aquí un indicador que también se puede utilizar, que es poner en relación el Standard & Poor's con el VIX. Primero tendríamos que determinar qué es el VIX. El VIX es un indicador que lo que nos muestra es la volatilidad que hay en el mercado. Y al final, este VIX lo que está haciendo es medir no la volatilidad histórica en el mercado, sino qué volatilidad se estima que va a haber en el futuro. Es decir, es una previsión de cómo estamos viendo el mercado. Si el mercado, los inversores están viendo que va a haber mucha volatilidad y por tanto muchísima incertidumbre. Cuando el índice VIX, el índice de volatilidad, está a niveles elevados, esto significa que hay muchísimo nerviosismo en el mercado y que los agentes que están operando en el mismo consideran que puede haber muchísimas dudas. Y esto nos va a dar muchas pistas a la hora de entrar o salir. ¿Es algo infalible? No, no lo es. Pero si vemos cómo se correlaciona en realidad con el mercado, vemos que efectivamente se cumplen muchísimas de las situaciones. En los momentos en los que hay, como podemos ver en este gráfico, una volatilidad que está a niveles altos, esto repercute de forma negativa en el precio de las acciones y al revés. Es decir, que esto es otro de los indicadores de sentimiento de mercado que podríamos tener en cuenta a la hora de decidir si entramos o no y que también demuestra que evidentemente el sentimiento de los inversores tiene muchísima influencia en el precio de las acciones. Y ya para entrar en materia, hay algunas teorías que consideran que efectivamente es esencial saber cómo está la psicología de los inversores en cada momento. Antes veíamos que hay algunos aspectos que influyen en los mercados. Al final, el sentimiento de mercado lo que se concentra es intentar medir cuál es el estado psicológico y emocional de todos los participantes que hay en el mismo. Y lo que intentamos es saber cuáles podrían estar más condicionados a operar comprando acciones, vendiendo, cuáles están optimistas, cuáles están pesimistas. La psicología del comportamiento financiero lo que intenta es reconocer esa influencia que tiene el factor humano y cómo esas emociones pueden, en un momento dado, afectar al precio de la bolsa. Y esto, al final, no es simplemente de psicología barata. Por detrás hay bastante ciencia. La neurociencia, por ejemplo, lo que nos dice es, oye, cómo se están comportando todas las conexiones neuronales cuando hay un proceso de elección y de toma de decisiones. Igualmente, esto ha dado paso a lo que llaman economía conductual, que lo que viene a decir es que las decisiones que tomamos no siempre son las más racionales, que muchas veces es verdad que estamos afectados por algunos sesgos. Y lo más peligroso de estos sesgos es que muchas veces no somos capaces de reconocerlos. Al final, los inversores, por ejemplo, pues estamos pagando por un activo, pero no por lo que vale realmente, sino muchas veces lo que hacemos es pagar en función de la percepción que tenemos de ese valor hoy. Nos estamos centrando mucho en las noticias, por ejemplo, a corto plazo y no damos importancia a otros factores que pueden ser también muy importantes. Al final, la economía conductual lo que nos dice es que la toma de decisiones muchas veces se basan en impulsos que son irracionales y que tienen que ver con los rasgos psicológicos humanos, que como estos rasgos son comunes, pues muchas veces lo que hace es que se formen estos sesgos que a continuación vamos a ir viendo. Al final, las personas, bueno, pues somos humanos,
cometemos errores de juicio de forma sistemática cuando tomamos decisiones de inversión. Y si estos errores se repiten en todos los inversores, pues al final es verdad que va a haber movimientos ilógicos en los precios de los activos. Y estas ineficiencias es lo que generan oportunidades en los mercados. Al final, esta teoría se basa en un hecho muy simple y muy complejo a la vez, y es que los inversores, como decíamos antes, somos humanos y que estas emociones humanas van a influir siempre en los mercados y que son los que han alentado en algunos casos, como sabemos, por ejemplo, movimientos irracionales en los mercados, las burbujas. Estos se forman por estos sesgos emocionales que existen. Por ejemplo, Kostolany elaboró este huevo, que se llama así, huevo de Kostolany. Es uno de los inversores que ha escrito más sobre teoría de mercados y aquí lo que básicamente es una teoría bastante complicada, pero por resumirla de una forma muy simple, al final lo que dice Kostolany es que hay 3 fases en el mercado. Se pueden agrupar en 3 grandes fases. Una en la que el mercado empieza a caer y aquí los inversores empiezan a intentar justificarse. Bueno, pues no pasa nada, si es verdad que yo soy inversor de largo plazo, no me voy a poner nervioso, pero lo cierto es que empiezan a sentir un cierto miedo. En una segunda fase ya el pánico es absolutamente dominante y empieza a haber desinversiones absolutamente masivas. Y cuando la situación mejora, volvemos a ver cómo los inversores vuelven a comprar y poco a poco recuperan ese optimismo que se termina convirtiendo en euforia. Estas 3 fases se trasladan a 4 situaciones de mercado, que se suelen conocer como fase de acumulación. En esta fase de acumulación es cuando las valoraciones empiezan a ser buenas, pero el sentimiento sigue siendo bastante negativo. Aquí, como todavía las noticias no son de todo buenos, empiezan a entrar algunos valientes en la inversión, algunos inversores a largo plazo. Es una fase que se caracteriza sobre todo porque sigue habiendo muchísimo miedo, sobre todo miedo a perder en el mercado. Después estaríamos en la fase alcista, empieza a subir las cotizaciones en los mercados, empieza a haber subidas y aquí es cuando empiezan a aparecer otros sesgos que después iremos viendo, que son los de avaricia. Y más que miedo, como decíamos antes, a perder, ahora es el miedo a dejar de ganar. Todo el mundo está ganando y como yo tengo un sesgo, pues intento también ganar. Después estaría una fase de distribución donde los vendedores empiezan a sentir miedo porque ya estamos en unos niveles muy elevados. Y esto es una fase muy emocional, donde hay miedo, esperanza, a la vez pesimismo, optimismo, y es muy difícil operar en este tipo de mercados. Y luego estaríamos, por último, en un mercado que es absolutamente bajista, donde los que han mantenido ya terminan por claudicar, han perdido muchísimo y empiezan a vender en el mercado. Si somos capaces de identificar estas fases, seremos también capaces en algunos momentos de decidir cuál es nuestra estrategia a la hora de invertir. Vale, dicho lo anterior, esta introducción, vamos a ver cuáles son los errores que solemos cometer de forma más habitual al invertir por todos estos sesgos que existen. Los podríamos clasificar en 4 grandes bloques. Hay una serie de errores que son por autoengaño. Otros errores se cometen por miedo. Ahora los vamos a ir viendo en esta y las siguientes sesiones. Otros porque no procesamos de forma correcta la información. Y luego existen otros errores que cometemos por influencia social. Antes de entrar en materia, aquí, por ejemplo, una de las preguntas que yo les haría, si lo estuviera delante, es que si nosotros creemos que la economía es una ciencia y si también creemos que los mercados son eficientes. Si creemos que sí, entonces lo que tendríamos que hacer es buscar una segunda derivada y es una explicación a otras cuestiones. Si los mercados son eficientes y si la economía es una ciencia exacta, ¿por qué hay vaivenes en el mercado? ¿Y por qué nos encontramos ventas por pánico? ¿Y por qué hay en otros casos compras por euforia? ¿Y por qué nos hemos encontrado a lo largo de la historia tantísimas burbujas? Bueno, pues al final, pues porque como somos humanos, a veces tomamos decisiones erróneas en nuestro día a día, no solamente en las inversiones, también en nuestro día a día. Y hacemos cosas que no siempre son buenas, no son buenas pues para nuestras inversiones, no son buenas para nuestra salud, cometemos errores a la hora de invertir y esto, si aprendemos a dominarlo, podremos ser muchísimo más dueños de la inversión. Vamos a empezar en esta primera parte por lo que consideramos errores por autoengaño. Y al final, ¿por qué ocurre esto? Pues porque cuando nosotros tomamos una decisión, no siempre somos críticos. Muchas veces consideramos que lo que estamos haciendo es lo mejor que se podía hacer y muchas veces, aunque nos estemos equivocando, siempre estamos buscando algunos argumentos que terminen por ratificar o por hacer que nuestra decisión, justificar esa decisión que hemos tomado. Uno de los errores que solemos cometer en este sentido es valorar el dinero en función de su procedencia.
Y esto es un error muy común. Aquí de nuevo les haría una pregunta. ¿Vosotros valoráis igual un dinero que habéis conseguido con vuestro trabajo que un dinero que se ha conseguido, pues por ejemplo, con la lotería? Lo cierto es que es lo mismo. 1.000 euros son 1.000 euros. Los he ganado con el trabajo, me han tocado la lotería o bien me los he encontrado en la calle. Debería ser lo mismo. Pero los estudios que se han hecho, por ejemplo, los que ha hecho Thaler, que ha llegado a definir lo que es el sesgo de la contabilidad mental, que es precisamente este error, los estudios demuestran que no es así, que muchas veces cuando es el dinero que hemos ganado con nuestro esfuerzo, le damos muchísimo más importancia y cuando queremos invertirlo somos muy conservadores y a lo mejor sin razón, pero somos muchísimo más conservadores y nos cuesta muchísimo más gastarlo. En cambio, si es un dinero que nos ha venido, pues por ejemplo, de la lotería, somos muchísimo más alegres a la hora de gastarlo. Incluso podríamos pensarlo poco y empezar a invertirlo en alguna acción que no conocemos demasiado, simplemente pues, bueno, porque ese dinero parece que nos duele menos. Y esto pues, es uno de los grandes errores que se cometen. De hecho, por ejemplo, con el ejemplo de la lotería, hay estudios que demuestran que a la gente que le ha tocado la lotería, una gran parte de ellos, pasados 5 años, son más pobres que antes de haber recibido esa lotería. Y esto es pues, porque al final es un dinero que nos ha venido, que no nos ha costado dinero ganar y lo invertimos alegremente. Bueno, pues aquí es el primer error que deberíamos intentar evitar. El dinero, siempre, independientemente de la procedencia, deberíamos tener las mismas pautas a la hora de invertirlo o de ahorrarlo. Y esto debería ir ligado a nuestro perfil de inversor. Es decir, si es un dinero que nos ha tocado de la lotería, pero nosotros somos conservadores, bueno, pues por Dios, no vamos a invertirlo de forma alocada y sin tener en cuenta el porqué. No, la filosofía debería ser la misma, perfilarlo, comprar determinados productos que van adecuados a nuestro perfil y exactamente lo mismo si es un dinero que, bueno, como hemos dicho antes, procede del esfuerzo de nuestro trabajo. Otro error que solemos cometer mucho es lo que se llama el sesgo del exceso de confianza, que es sobreestimar nuestras capacidades. Muchas veces lo que hacemos es tender a sobrevalorar la capacidad que tenemos tanto para razonar como para hacer predicciones. Y esta sobreconfianza muchas veces nos lleva a creer que sabemos más o que tenemos más información que el resto de las personas. Y no solo eso, que muchas veces lo que hacemos es pensar que nosotros no nos podemos equivocar y que vamos a acertar muchísimas veces. Pero ¿qué pasa? Que luego la práctica no es así. Esto también, como decíamos anteriormente, es aplicable no solamente al mundo de las inversiones. Todos los sesgos que os vamos a estar contando, todos tienen por detrás una serie de estudios que los avalan. Pues, por ejemplo, en este caso, si le preguntáramos a la gente en su día a día que si se considera mejor conductor que la media, sorprenderían los resultados, porque es que da igual, se han hecho en distintos momentos del tiempo, en distintos países y casi siempre salen las mismas conclusiones. Entre un 80, un 90, un 95% de los conductores considera que conduce mejor que la media y esto estadísticamente pues no es posible. Y esto nos da una idea muy clara de ese sesgo de exceso de confianza que tenemos prácticamente en todo. Luego hay otra serie de estudios, luego ya muchísimo más específicos. Por ejemplo, Russo y Schumacher lo que hicieron es un estudio en el cual hacían una serie de preguntas. Y esto se lo hacían a directivos de grandes empresas. Les hacían una serie de preguntas, les decían que contestaran y que además dijeran con un grado de probabilidad cómo habían considerado que acertaban. Pues, por ejemplo, una pregunta determinada decían, bueno, ¿cuál es la respuesta válida? Y además la respuesta válida, ¿con qué probabilidad crees que has acertado? Casi todas decían que con un 90. Bueno, pues por ejemplo, una de las preguntas era esta. ¿Cuál cree que es el diámetro de la Luna? Y la opción entre 5.000 y 10.000 kilómetros era la que consideraba todo el mundo que era adecuada, a pesar de que al final tiene menos de 4.000 kilómetros de diámetro la Luna. Es decir, que con un sesgo del 90% todos consideraban que la respuesta era correcta. Pero no pasó solamente en esta pregunta, es que pasó entre 4 y 7 de las 10 preguntas que se le había hecho a grandes directivos de grandes empresas. Esto, una vez más, lo que nos hace ver es que tenemos un exceso de confianza en nuestros conocimientos y muchas veces no vienen avalados. Y en el mundo de la inversión, la sobreconfianza pues, es bastante peligrosa porque muchas veces lo que nos hace es que infravaloremos los riesgos que tiene. Como pensamos que no nos podemos equivocar, pues directamente no pensamos en ello. Y muchas veces pensamos además que vamos a ganar más de lo que luego en realidad en la práctica se puede hacer. ¿Qué consecuencias tiene que tengamos este exceso de confianza cuando estamos invirtiendo? Pues tiene muchísimas. Pues por ejemplo,
Debido a este sesgo, lo que suele hacer la gente es comprar muchísimo más de lo aconsejable, se hacen muchísimas compras. Se intenta operar intentando adivinar cuáles son los mejores momentos de entrada y de salida en el mercado. Cuando estamos operando muchas veces, lo que hacemos es, como tenemos más comisiones, reducimos nuestra rentabilidad. Y luego también lo que hacemos es que las carteras muchas veces están poco diversificadas. Pensemos, por ejemplo, que somos absolutamente confiados en nosotros mismos. ¿Qué haremos? Pues apostar casi todo a un único valor o a un único fondo de inversión, porque como pensamos que no nos vamos a equivocar, estamos muy confiados y por tanto lo que hacemos es invertir una cantidad desmesurada en eso. Si al final nos equivocamos, como pasa muchas veces, las pérdidas que vamos a tener en la cartera son más elevadas. Y por tanto, esto es uno de los grandes errores que se pueden cometer. Luego, ligado a esto, también hay otro aspecto que es importante y está relacionado con el exceso de información que a veces tenemos. Podríamos pensar que el hecho de tener acceso todos a Internet, tener acceso a muchísimos informes de análisis técnico fundamental, que esto es estupendo para la inversión y efectivamente es así, pero esto muchas veces no nos hace operar mejor. ¿Por qué? Porque como tenemos toda esa información, pensamos que tenemos todas las herramientas y todos los datos para poder tomar mejores decisiones. Por ejemplo, también se hizo una encuesta, si no recuerdo mal los datos, en la que aproximadamente un 70% consideraba que Internet había mejorado su capacidad para tomar inversiones. Pero esto no es así, en realidad tiene más cultura financiera, pero esto no significa que vaya a operar mejor. Los estudios lo que demuestran es que con tanta información que tenemos, muchas veces lo que estamos haciendo es elevar el exceso de confianza que tenemos en nosotros mismos. Por último, en relación a este sesgo, no pensemos que nos pasa solamente a los inversores que no somos profesionales. También a los grandes gestores de patrimonios les ocurre esto. Por ejemplo, se hizo en el año 2001 un estudio con un broker americano. Se hizo en un periodo de 5 años, entre el 91 y 96. Y lo que se demostró es que los clientes, sobre todo algunos también especializados, rotaban la cartera de forma brutal, un 75%. Esto lo que te está denotando cuando alguien rota mucho la cartera es que tiene una confianza absoluta. Primero, en que es capaz de adivinar cuál es el mejor momento para entrar y salir en el mercado. Bueno, pues lo que se demostró también en este estudio es que precisamente los inversores más activos eran los que a largo plazo eran menos rentables. Y esto pues lo que nos demuestra es que muchas veces tenemos que ser muchísimo más cautos a la hora de considerar cuáles son nuestras posibilidades. Aquí, en esta cartera, ligado con lo que decíamos anteriormente, hemos dicho que muchas veces intentar adivinar cuáles son los mejores momentos para entrar y salir en el mercado no es una buena estrategia y viene de ese exceso de confianza que tenemos en nosotros mismos. Aquí tenéis un ejemplo real desde el año 2004 hasta el año 2019 de lo que hubiera supuesto una inversión en un índice europeo invirtiendo 10.000 euros. Bueno, pues estando durante todo este periodo de tiempo siempre invertido, en estos 15 años, la rentabilidad hubiera sido de 6,5. Si nos hubiéramos perdido solo las 10 mejores jornadas, la rentabilidad hubiera bajado al 2,2. Pero es que si nos hubiéramos perdido en estos 15 años las 50 mejores jornadas, hubiéramos llegado a tener rentabilidad negativa. Esto nos quiere decir que muchas veces sobreoperar no es desde luego una buena estrategia y que es muchísimo mejor una inversión en ocasiones a largo plazo. Para intentar combatir este sesgo de exceso de confianza, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí os daríamos algunos consejos. Pues, por ejemplo, siempre básico, y esto lo podríamos repetir a lo largo de la sesión, tener una estrategia bien definida. Usar stop loss. Los stop losses son dolorosos porque significa que cuando yo estoy invirtiendo ya estoy asumiendo de antemano que puedo llegar a equivocarme. Bueno, pues poniendo un stop loss intento paliarlo. Es decir, si en un momento dado pues estoy perdiendo, que se lance una orden automática de venta al mercado. Luego también diversificar las carteras. Como tenemos que asumir que nos podemos equivocar, pues vamos a intentar diversificarlas, porque ya tendría que ser pues muy mala suerte que todo lo que yo he comprado vaya mal. Entonces, diversificarlas de una manera adecuada. Ya hicimos una sesión sobre diversificación, que si parece interesante la podemos repetir, pero esto sería otro de los consejos. Y luego, como decíamos anteriormente, no intentar sobreoperar, no intentar hacer market timing, no intentar adivinar cuál es el mejor momento de entrada o salida del mercado, porque eso está muy por encima de nuestras posibilidades. Otro de los sesgos que hay es el exceso de optimismo que podemos tener en algunos momentos. El exceso de optimismo va un poco ligado con lo anterior, pero hay una diferencia. Al final, tiene que ver, en este caso, cómo creemos nosotros que va a evolucionar el futuro. El exceso de confianza significa que nosotros
creemos que somos capaces de controlar este futuro. El sesgo de optimismo, aunque es parecido al anterior, tiene algunas diferencias. Como decimos al final, muchas veces los seres humanos somos muy positivos. Siempre pensamos que a nosotros no nos van a robar, siempre pensamos que nosotros no vamos a perder el trabajo. Muchas veces pensamos que las probabilidades no van con nosotros, somos optimistas. Y en el mundo de las inversiones, este exceso de optimismo, pues muchas veces es bastante costoso. Al final, desde el punto de vista del inversor, como decíamos, pues el optimismo no es bueno. Aquí lo ideal sería ser objetivo. Y a este respecto también hay algunos estudios que lo avalan. Por ejemplo, aquí, y vamos a ir a la conclusión, se hizo un estudio con más de 1000 inversores y se les hacían 2 preguntas. La otra no la he puesto porque la más relevante es esta. Se les preguntaba a los inversores reales, ¿tú estás valorando tus inversiones? ¿Pasas más tiempo pensando en lo que puedes ganar o en la pérdida que podrías llegar a tener? Y había unas respuestas potenciales. Oye, paso mucho más tiempo valorando el beneficio. Paso más tiempo valorando el beneficio. Más o menos lo mismo los dos. Valoro más la pérdida potencial, más tiempo o muchísimo más tiempo. Bueno, pues lo curioso del estudio es que el 74% de las personas que se entrevistaron decían que pasaban más tiempo pensando en el dinero que podían ganar. Y esto es algo absolutamente contrario a cómo se tienen que plantear las inversiones. Lo ideal es pensar siempre en términos de riesgo, no de beneficio. Entonces, está fenomenal ser optimistas, pero vamos a hacerlo un poco menos, intentando pensar también el riesgo que tiene siempre el hecho de estar invertidos. Otro sesgo muy importante es el sesgo de la ilusión de control. ¿Y por qué ocurre esto? Igual que los anteriores, el sesgo de control se puede dar en todos los aspectos de nuestra vida. El ser humano cree que puede controlar todo lo que pasa a su alrededor. Y además es que es muy curioso, porque cuando nosotros pensamos en las cosas que podemos controlar, siempre pensamos en lo positivo. Es decir, lo positivo lo podemos controlar. Ahora bien, cuando nos pasa algo negativo, siempre pensamos que es pues por mala suerte. Es algo que ha escapado a nuestro control. Muchas veces asociamos erróneamente una acción a un resultado. Sobre esto hay estudios súper interesantes y la verdad muy curiosos. Pues, por ejemplo, cuando nos toca la lotería decimos que qué suerte tenemos. O, por ejemplo, cuando, y al final es un hecho estadístico aislado, no podemos controlarlo. Y luego, por ejemplo, pensamos que todo lo podemos controlar. Seguro que a muchos de ustedes les ha pasado que están esperando el semáforo en verde y se pulsa muchas veces el botón. Si da igual, si es que se va a poner en verde cuando se tenga que poner, da igual las veces que lo pulsemos, pero muchas veces es esa ilusión de control que pensamos que si le damos 2 veces se va a poner en verde antes. Entonces, son pequeños detalles que al final tienen también su repercusión en las inversiones. Al final, este sesgo, por ejemplo, el de ilusión de control, se da muchísimo en los trastornos del juego. Los juegos de azar muchas veces generan este tipo de ilusión de control. Y en el caso de las inversiones, como decíamos anteriormente, es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces lo que pensamos es que cuando estamos acertando las inversiones es solamente porque sabemos mucho, tenemos mucha confianza en lo que sabemos o nuestros conocimientos, pero nos olvidamos que hay otra serie de factores que no podemos controlarlos, otras variables económicas que al final se han puesto a nuestro favor. Muchas veces no acertamos solamente porque sabemos mucho, sino que hay otros factores que no podemos controlar. Y saber que no podemos controlar todo es un paso muy importante para después acertar a la hora de invertir. Esto, como decíamos anteriormente, se ha hecho muchísimos estudios en todo el tema que tiene que ver con el campo del juego. La psicóloga Langer hizo una serie de observaciones que de igual modo podría tener su volcado en el mundo de la inversión. Pues, por ejemplo, observando a la gente que jugaba, se daban cuenta que los jugadores tenían más confianza en ganar si ellos elegían los números. Aquí, por ejemplo, la elección sería importante. Sería aquí el equivalente, el hecho de invertir en una cartera que me recomiendan otros o el hecho de elegir yo mismo las acciones. Luego también se demostró que estaban muchísimo más confiados si eran capaces de jugar a cosas que conocían, pues por ejemplo la lotería frente a un juego nuevo que haya aparecido que no conozcamos. La competición, había más confianza si pensábamos que podíamos jugar contra un contrincante que era inseguro. Eso nos generaba seguridad a los jugadores. Y luego también el hecho de que si el jugador es el que tira los dados, consideraba que tenía más posibilidades de ganar y de perder. Y en este sentido, bueno, pues hay muchos mitos que no son correctos, pero que de un modo u otro influyen tanto en el jugador como en los inversores en bolsa.
¿Cómo podríamos evitar este sesgo? Pues es complicado, pero uno de los consejos que damos es, pues, por ejemplo, intentar reflexionar. Y una herramienta importante es hacer un DAFO. Es decir, cuando voy a invertir en un valor o en un fondo, ¿qué debilidades, qué fortalezas tiene, qué oportunidades hay, cuáles son los riesgos? Hacer ese esquema a la hora de invertir. Luego, como hemos visto antes, porque esto es aplicable a muchas cosas, también intentar diversificar las carteras. Como nos vamos a equivocar, pues intentando diversificarlas nos equivocaremos menos. Y luego también, por supuesto, potenciando esa inversión a largo plazo. Estos son algunos de los consejos que podemos dar para intentar evitar este sesgo de ilusión de control. Y, bueno, por último, lo último que les vamos a contar es el sesgo del presente. Al final, seguro que este experimento lo conocéis muchos, se hizo un experimento con niños y se les daba una nube de azúcar. El psicólogo se marchaba y le decía, antes de marcharse le decía, mira, te la puedes comer ahora o puedes esperar. Y si esperas a que vuelva, yo te voy a dar una más. Bueno, pues solamente un 33% de los niños fue capaz de esperar a que volviera el psicólogo. Y esto es un sesgo que se llama sesgo del presente. Y esto nos pasa también en muchísimos aspectos de nuestra vida. Ya voy a empezar la dieta mañana. Hoy me como la tarta, pero ya la empiezo mañana. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la mente está configurada primero para tomar decisiones muy rápidas, siempre a cada instante. Y esto es bueno a veces, por ejemplo, si tenemos que estar en una selva para sobrevivir, puede ser bueno tomar decisiones de esta manera, pero otras decisiones no, otras decisiones tienen que ser meditadas. Y muchas veces lo que nos pasa con este sesgo es que lo que intentamos es priorizar lo que hoy nos está reportando satisfacción y lo que puede ser bueno para mañana, pues lo veo muy lejano y nos da muchísima pereza hacerlo. Y, por tanto, esto sería algo muy importante que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, ¿para qué? Pues para temas como la jubilación. ¿Por qué no se ahorra para la jubilación? Pues porque lo vemos muy lejos. Preferimos el beneficio del presente, gastarnos hoy el dinero y no hacerlo para el pasado. Por ejemplo, pensemos una cosa, donde vamos a ver muy claro este sesgo. Cuando nos vamos a comprar un coche, ¿qué suele hacer una gran parte de la gente? La gente lo que hace es que va al concesionario y pide un préstamo y lo paga poco a poco muchos años y paga unos intereses por ello. ¿No sería mejor ahorrarlo previamente y comprarlo cuando lo tengas ahorrado y te ahorras los intereses? ¿No sería prácticamente lo mismo, pero con la filosofía contraria? ¿Por qué hacemos esto? Pues por lo que estamos diciendo, porque muchas veces lo que intentamos es obtener ese beneficio que tenemos en estos momentos. ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, pues siendo muchísimo más concienzudos, trazándonos un plan de inversión, siguiendo una estrategia y valorando los posibles resultados que puede tener la misma. Como decimos, si tenemos que estar en una selva y tomar una decisión rápida, sí que podemos pensar rápido y actuar inmediatamente. Cuando estamos hablando de inversiones, y algo que en muchos casos nos ha costado muchísimo trabajo conseguir, pues vamos a tomarnos un periodo de tiempo de reflexión para ver cuál es la mejor de las opciones para nosotros. Y hasta aquí, ya la próxima sesión lo que haremos es hablar de otro tipo de sesgos, los del miedo, los de la influencia social, que también tienen repercusiones muy importantes en el mundo de la inversión. Y abrimos micro por si tenéis preguntas o consultas. Fenomenal, Vicky. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos has contado de los factores que debemos incorporar en la decisión de inversión. En algún momento llega hasta el punto de dar hasta un poco de miedo el lanzarte a invertir, después de todo lo que nos has comentado. Pero yo creo que todo esto debe de incorporarse en la reflexión a la hora de tomar decisiones de inversión y pues al final tener una conceptualización muy analítica e intentar evitar pues todos estos sesgos que al final pues nos perjudican o nos crean falsas expectativas y nos llevan donde no queremos llegar, ¿no? Te quería preguntar una pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Estas, en tu experiencia con gestoras y demás, ¿consideras que estos sesgos se producen más en clientes particulares o en clientes o en inversores institucionales o en inversores particulares? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que al final es humano. Llevándote un poco a la contraria, Samuel, con lo que has dicho, yo creo que al final este tipo de sesgos, el principal miedo que nos tiene que dar es no saber que los tenemos. Es decir, pensar, o sea, conociéndolo es cuando se puede poner remedio a ellos. Yo creo que el peor miedo es no saber que existen estos sesgos y pensar que muchas veces, bueno, pues si tengo muchos conocimientos voy a acertar siempre y que yo soy inmune a ellos.
Y al final, muchas veces, precisamente porque hay estos sesgos, es donde hay oportunidades a la hora de invertir. Es decir, que muchas veces es complicado y además se dice siempre, la inversión es a largo plazo. Y cuando hay que entrar en el mercado, si volvemos a una de las primeras slides, que era el huevo de Costolani, ahí, por ejemplo, lo que veíamos es que los inversores que son más expertos, y aquí estoy enlazando con la pregunta que nos han hecho, los inversores que son más expertos precisamente lo que hacen es entrar en el mercado cuando hay pánico absoluto. En esos momentos que hay euforia extrema o pánico absoluto, es cuando algunos inversores institucionales que tienen experiencia entran en el mercado. Allí donde a lo mejor pues, los inversores que tienen menos experiencia fallan, ahí es donde están los inversores de verdad. Muchas veces, en este sentido, no es que los inversores profesionales estén al margen, pero ahora a veces han aprendido a controlarlo de una manera mejor. Entonces, a veces se ven más en un tipo de inversor que está empezando. Los inversores profesionales, aunque a veces también les pasa, suelen tenerlo más controlado porque tienen una experiencia previa y están inmunizados en cierto modo a este tipo de errores. Sí, la profesionalización pues al final te hace incorporar estos factores, ¿no? Perfecto, pues Vicky, si quieres pasarnos una pregunta que nos formula un cliente. Nos dice, ¿cómo crees que se encuentran actualmente los mercados americano-europeo? Tomando como referencia los beneficios por acción, el sentimiento de mercado, el PER, la política internacional, etcétera. Una pregunta un poco abierta de mercados, pero igual puedes darnos un poco tu visión. Bueno, habría que analizarlo. Si lo estamos analizando por precio, evidentemente el mercado europeo está más barato. Sabemos que los mercados, el año pasado ha sido un año en el que ha habido una divergencia muy importante entre el comportamiento de los mercados, de la economía y el comportamiento de las bolsas. Las bolsas en Estados Unidos, en algunos casos, hemos visto cómo ha estado o sea, si miramos solamente lo que ha pasado en la economía, ¿qué es lo que veríamos? Pues podríamos deducir, pues las bolsas tendrían que haber ido mal. Digo a alguien que no las haya mirado, porque teniendo en cuenta la pandemia, las caídas históricas de los PIB mundiales, que solamente se ha salvado China con ese crecimiento del 2,3, pues las bolsas deberían haber ido mal. Bueno, pues todo lo contrario. Hemos visto a la bolsa japonesa en máximos que no se veían de 20 años, al mercado americano en récord histórico. Y, por tanto, es verdad que en Estados Unidos las bolsas se pueden encontrar algo más caras por valoración. También es verdad que en el mercado americano se suelen tomar decisiones de una manera muchísimo más decidida, se toman esas decisiones y de hecho tenemos encima de la mesa un plan de estímulos absolutamente billonarios. Va a tomar posesión Biden de su cargo, se van a poner en marcha y muchas veces el mercado americano se recupera de una manera más rápida. Entonces, a pesar de que esté en niveles muy elevados, es verdad que es un mercado que es bastante eficiente y es tan amplio con tantos sectores que muchas veces decir que no vamos a estar en el mercado americano puede ser un error. Al final hay que tener un poco de todo, como decíamos anteriormente, diversificar. En Europa los mercados están algo más baratos, pero también hay más dudas de cómo pueden llegar esas medidas de estímulo que también va a haber en el caso de Europa. Muy importante que muchas veces se habla de Europa como un mercado que se ha quedado algo rezagado y que, por tanto, este es el principal de los argumentos, pero ojo, que también Europa tiene otros argumentos a favor, porque tiene presencia en algunos sectores que pensamos que van a ser determinantes en la nueva economía y que, por tanto, no los debemos olvidar. Por ser más concreta, creemos que hay que tener los dos mercados. Creemos que puede haber oportunidades muy interesantes en el mercado europeo, que está algo más barato. Y después ponemos el pero. Todo esto va a ir condicionado a que efectivamente veamos el fin de la pandemia. Si volvemos a ver rebrotes, si volvemos a ver confinamientos, en este sentido estamos viendo cómo en Europa se están reproduciendo, pues evidentemente todas las previsiones que estemos haciendo no van a servir de nada. Perfecto, muchas gracias, Vicky. Nos plantea otro cliente, ¿cuándo será la próxima sesión? La próxima sesión será el miércoles próximo, el miércoles 27, me parece que es, seguro que lo confirmo, el 27, correcto. El miércoles 27 tendremos la siguiente sesión. Otra pregunta que plantean, nos dicen, ¿la intervención de los diferentes bancos centrales puede haber reducido o eliminado en muchos inversores el miedo? Yo creo que indudablemente sí. Indudablemente sí, porque de hecho pensamos que ha sido un bastón fundamental para las bolsas en el año anterior. Veíamos noticias negativas y noticias negativas
y al final el mercado se mostraba confiado. Esto es verdad que se ha acrecentado el último año, pero ya desde la anterior crisis financiera hemos visto cómo los bancos centrales han tenido un papel absolutamente fundamental. Es que, de hecho, si no, ¿por qué estaría la gente comprando bonos gubernamentales con rendimientos negativos si no pensaran que está detrás del Banco Central? Evidentemente, ha habido una distorsión de los precios en muchos casos y siempre se ha pensado que va a haber ahí. O sea, si seguimos comprando, por ejemplo, determinados títulos de deuda, es porque pensamos que va a seguir habiendo medidas de estímulo por parte de los bancos centrales. Y al final, cuando estamos viendo esas bolsas que están en niveles tan elevados, tiene que ver con que pensamos que los bancos centrales van a seguir estando ahí para apoyar a los mercados. Entonces, en esta crisis pensamos que ha sido fundamental y que además esa acción coordinada se ha hecho de una manera bastante positiva para los mercados y han impedido una situación bastante catastrófica. Perfecto, Vicky. Una pregunta interesante que nos plantea otro cliente. Lo primero que te felicita, Vicky, dice, le felicito por la exposición y nos plantea, ¿hay alguna diferencia entre sexos? ¿Es más racional la mujer? ¿Hay algún estudio al respecto? ¿Te suena que hay algo escrito sobre esto? Sí, sí, sí que los hay, sí los hay. Algunos no determinantes, pero por ejemplo a la hora de invertir hay muchísimos estudios, siempre se intenta demostrar si son más rentables, por ejemplo, las carteras de las mujeres, las carteras de los hombres. Y hay algunos estudios que demuestran que sí, porque al final es verdad que nuestra composición es distinta. Por ejemplo, se suele decir que, evidentemente, por tema de testosterona, los hombres son más impulsivos. Y luego también hay un mayor nivel a veces de competitividad. Y por tanto, muchas veces las carteras que se componen por hombres, y aquí sí que nos gustaría no generalizar en absoluto. Hay de todo y no siempre ocurre así. Pero sí que en un porcentaje de los estudios que se hacen, se demuestra que, por ejemplo, carteras compuestas exclusivamente por hombres suelen ser más arriesgados y suelen ser más volátiles. Y, por ejemplo, dedican menos tiempo al análisis y más a la experimentación. En cambio, carteras compuestas por mujeres son un poco más reflexivas a la hora de decidir qué valores incluyen en una cartera. Suelen llevar un análisis previo muchísimo más amplio. Y muchas veces también son más conservadoras. Se ha visto en algunos casos que lo ideal es tener carteras mixtas, en las que los gestores son hombres y mujeres, donde se complementan muy bien. Esto no es ni mejor una cosa ni la otra, pero sí que es verdad que, por lo general, las mujeres suelen tender a ser un poco más conservadoras. Perfecto. Ahora hay un cliente que te rebate un poco uno de los argumentos que planteas bajo la premisa de que hay que disfrutar un poco la vida, que no todo es raciocinio. Nos dice, mientras usted ahorra 4 años para comprar el coche, yo pago intereses, pero lo estoy usando y disfrutando. No todo en la vida es ahorrar. No, por supuesto. Yo el ejemplo del coche lo decía porque al final, cuando nosotros pagamos un coche poco a poco, hacemos lo mismo. Es decir, todos los meses, tanto si se lo tenemos que pagar a la financiera como si lo ahorramos nosotros previamente, lo estamos ahorrando, estamos aportando de nuestro sueldo 250 euros para pagar el coche. Pero que muchas veces nuestra filosofía es vamos a la financiera, nos compramos el coche y nos lo financian. Y de hecho, yo no sé si alguno de los que están escuchando se ha comprado un coche últimamente, pero muchas veces ofrecen un mejor precio si lo financias. Es decir, que ya las concesionarios de coches, las automovilísticas se han dado cuenta que muchas veces el margen que tienen a la hora de comprar y vender un coche es pequeño y que donde de verdad muchas veces sacan dinero es de la financiación. Entonces te dicen, te hago una oferta si lo financias con nosotros. Entonces, pero que al final hacemos lo mismo, porque estamos pagando 250 euros, pero en un caso con intereses y con otro caso sin intereses. Y que es verdad, por eso nos pasa eso. Por eso nos pasa que en nuestro mercado el índice de personas que ahorran para la jubilación es bajo, porque nos gusta disfrutar. Y yo tengo que confesar aquí una cosa, el cliente que lo ha dicho, yo tampoco he empezado a ahorrar para mi plan de pensiones. Así que también soy de los que prefiere disfrutar. Pero otra cosa son los consejos que demos. Y es verdad que muchas veces esta planificación es muy importante a la hora de decidir la mejor manera de distribuir nuestras finanzas. Ahorro en otras cosas. En plan, no, era medio broma, pero que también estoy un poco de acuerdo con él. Sí, sí, sí. Disfrute, la vida tiene su valor. Otro cliente plantea, ¿debemos temer los pequeños inversores la influencia que pueden tener en las bolsas las actuaciones de los brokers robots?
por ejemplo, los brokers de alta frecuencia, bueno, está bastante regulado, pero evidentemente sí que pueden tener una influencia. Luego también tenemos que tener en cuenta en qué mercados estemos. Hay mercados que son muchísimo más amplios y, por tanto, no se notan tanto esas intervenciones de los brokers que operan con alta frecuencia de forma automatizada. En otros mercados que son más pequeños, pues sí que puede tener una mayor influencia. Pero es verdad que los reguladores se han metido mucho con este tema y se tiene que reportar cuando se están haciendo actuaciones, cuando dentro de una entidad hay determinados sistemas automatizados para operar, las entidades lo tenemos que reportar y tenemos que decir, pues tenemos esto o no, o te piden explicaciones los reguladores para que se pueda influir lo menos posible en los mercados. Entonces, esto te puede pasar tanto con estos brokers que operan con alta frecuencia, como también, por ejemplo, con otros instrumentos que utilizan otros inversores. El hecho de establecer stop loss en determinados puntos. Seguro que todos hemos vivido alguna sesión de mercado que alguien te preguntaba, nos llama alguien, a lo mejor un medio de comunicación, y nos dice, oye, ¿qué está pasando con este valor que hoy está cayendo un montón o está subiendo un montón? Pues muchas veces es porque nosotros los inversores, al poner a lo mejor órdenes stop loss o de compra en determinados niveles, pues provocamos alteraciones momentáneas en los mercados. Pues a lo mejor se cierran cortos o saltan stop loss y hay una caída del mercado. Entonces, bueno, todas estas herramientas que existen en los mercados son buenas y las utilizamos a nuestro favor, pero a veces también pueden provocar movimientos en el mercado. Lo tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias, Vicky. Nos plantea otro cliente, dice, ¿sería posible limitar o eliminar los sesgos que has comentado mediante algoritmos o técnicas informáticas? Pero al final, si todos lo pusiéramos en los mismos sitios, provocaríamos lo que estábamos viendo antes, caídas importantes en los mercados. Al final, sí, hay algunas cosas que nosotros recomendamos. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento de los stop loss. Poner un stop loss es algo duro, porque cuando tú has comprado una acción, poner un stop loss es reconocer nada más haberlo comprado que hay una posibilidad de que te equivoques. Y nadie compra una acción pensando que se ha equivocado. La gente compra una acción pensando que esa acción va a subir y que está en lo cierto. Entonces, podemos eliminar determinados sesgos. Pues, por ejemplo, lo que estábamos diciendo anteriormente. Oye, un exceso de confianza. Gente que a lo mejor ha salido acaba de hacerse un máster y ya piensa que como ha hecho un máster y que sabe un montón que eso le va a ayudar. Pero claro, ahí está olvidando que hay otros factores que él no puede controlar. Enlazando con la primera pregunta que hacía uno de los oyentes, que decía que si esto también le pasa a los inversores profesionales, algunas veces pasa. Por ese exceso de confianza ha habido algunos gestores muy famosos que se han empeñado en un determinado tipo de inversión y que al final pues, se ha visto que no era la correcta y han tenido un bache importante en su carrera. Entonces, podemos minimizar esos sesgos, conociéndolos, pero eliminarlos por completo no, porque entonces, si los elimináramos por completo, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Un mercado totalmente eficiente. Volveríamos un poco al principio. Mercados absolutamente eficientes y que la economía fuese una ciencia exacta, y no lo es. Y además, no todo el mundo está influido por los mismos sesgos. Hay gente que tiene un exceso de autoconfianza y gente que le pasa todo lo contrario. Entonces, hay algunos sesgos que son más comunes, pero no todos tenemos todos. Perfecto. Nos plantea otro cliente, ¿le parecería la inversión indexada una manera efectiva de controlar los sesgos emocionales que perjudican las inversiones? ¿Cómo lo ves? No, porque ahí lo que estamos haciendo es sustituir un gestor. O sea, ahí sería en el caso del punto de vista del gestor. Cuando nosotros compramos un fondo de gestión activa, estamos confiando en que hay un gestor que va a tomar por nosotros las decisiones de inversión y vamos a confiar con que no esté expuesto a estos sesgos, como decíamos anteriormente. Cuando yo compro un fondo, un ETF de gestión pasiva, estoy eliminando ese riesgo gestor para asumir el riesgo mercado. Pero ahora bien, cuando yo decido yo, inversor, si compro un fondo de gestión activa o pasiva, tengo esos sesgos también. Entonces, me puedo equivocar porque cuando yo compro un ETF de gestión pasiva, no puedo pensar que voy a eliminar todos los sesgos si me compro el 100% en un ETF que invierte en nanotecnología. Aquí estoy cometiendo muchos de los sesgos de los que hemos hablado. No estoy diversificando. Pienso que mi decisión es la acertada y que no me voy a equivocar. No me pongo un stop loss. Entonces, no los podría evitar comprando gestión pasiva. Evitaría el riesgo de mercado, pero me quedaría estaría con el riesgo de mercado evitando el riesgo gestor.
Perfecto. Una pregunta que me parece muy interesante. A la hora de invertir, ¿qué nos debería preocupar más? ¿Saber cuándo comprar o saber cuándo vender? Muchas gracias, estupenda la charla. Pues yo creo que cuándo vender. Porque cuándo comprar muchas veces es lo que estábamos hablando anteriormente. Nos preocupamos mucho de cuál es el momento óptimo de entrada en el mercado. Si volviéramos de nuevo al huevo de Costolani, hemos dicho, qué bien, pues hemos puesto que hay 4 fases y cuando estamos en un momento de depresión absoluta, las bolsas están bajísimas, pues es el momento de entrar. O cuando está arriba de todo la euforia, pues es cuando yo voy a vender. Claro, pero es que el momento, lo más complicado es saber exactamente cuándo estamos en un punto más bajo o en un punto más alto. Entonces, cuando estamos invirtiendo a largo plazo, al final da igual cuando entremos, evidentemente, no es lo mismo entrar en un punto que en otro. Pero si somos inversores de medio o largo plazo, al final, a la larga, vamos a ver que no hay mucha diferencia. Entonces, lo importante es entrar en el mercado, no estar intentando entrar y salir en el mercado y establecer una estrategia. Y esa estrategia cumplirla. ¿Y esto qué queremos decir? Es decir, yo he entrado y al final yo tengo un horizonte temporal de 3 años. Bueno, pues respétalo siempre y cuando la cartera se haya hecho de una forma coherente con nuestro perfil y que sea una cartera coherente en sí y no haya un cambio importante en las circunstancias. Entonces, yo he entrado, da igual en qué momento haya entrado. He dicho que voy a mantener 3 años y mantengo 3 años. Y además me marco, si es posible, un objetivo a lo mejor. Bueno, pues cuando llegamos a ese objetivo, uno de los grandes errores es no saber vender y decir, bueno, ahora quiero ganar un poco más. Bueno, no, si yo ya tengo una estrategia de inversión y yo he dicho que quiero ganar un 5%, pues cuando sea un 5% vendo. Entonces, bueno, pues sobre todo para nosotros creemos que es importante el momento en el que vendemos, porque hay veces que nos cargamos nuestra estrategia a la hora de vender. Ya estamos ganando, pero queremos ganar un poco más o esperamos. Entonces, recomendaríamos entrar en cualquier momento. Uno de nuestros consejos también es muchas veces una cosa que no se suele hacer, que es la diversificación temporal. A veces recibimos, por ejemplo, pues la paga extra y la invertimos de una vez. ¿Por qué? Pues a lo mejor podemos entrar poco a poco en el mercado para evitar esos picos altos y bajos. Y esta diversificación muy poca gente la hace. Cuando tiene una cantidad de dinero, la mete toda de una vez. Pues vamos a diversificarlo en el tiempo y así evitamos entrar en momentos malos. Gracias. Nos comenta otro cliente, hola, la creación de tanto dinero nuevo por parte de los bancos centrales ¿no puede crear un cierto miedo a la infravaloración del dinero y a la inflación? ¿Qué activos se beneficiarían de este temor? Pues absolutamente, desde que se empezaron a inyectar todas las medidas de estímulo en la economía, una de las grandes dudas ha sido qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar cuando se empiecen a retirar las medidas de estímulo, y la respuesta es muy complicada. Y es muy complicada porque nunca antes ha habido estas intervenciones de este calibre. Entonces, saber cómo se van a ir retirando del mercado es realmente bastante complejo. Y luego también es verdad que algunos activos las pautas de valoración han quedado totalmente distorsionadas. ¿Quién se iba a imaginar hace unos años que íbamos a ver deuda de países como Alemania o España en tasas negativas? Es que esto no tiene sentido. Es decir, en vez de recibir por la inversión, pagar por tener una inversión. Entonces, evidentemente, esto sí que genera una determinada distorsión en algunos activos que habrá que ir viendo cómo los asimila la economía cuando se vayan retirando. ¿La inflación favorece a algunos activos? Pues sí, en algunos activos se ven beneficiados y podemos protegernos. Pues, por ejemplo, el más clásico es el oro. Al final, para protegernos contra la inflación, muchas veces lo que se puede hacer es comprar activos que tienen esa existencia real. Pues, por ejemplo, pisos, inmuebles se suelen plantear como protectores contra la inflación. El oro se suele plantear como un protector contra la inflación. Como siempre, nunca se puede generalizar en el 100% de los casos, pero suelen ser activos que sí que protegen en cierto modo contra una inflación desmesurada, porque siguen siendo activos que tienen una presencia física. Estupendo. Nos plantea otro cliente, ¿cómo llegan los inversores a pensar que Tesla es lógico que capitalice más de la suma de las principales empresas del sector de automovilístico? Pues por un exceso de confianza y algunos de los sesgos que veremos en otras sesiones, que es una interpretación incorrecta de la información. Y podríamos pensar que el caso de Tesla es un caso aislado, pero si echamos la vista atrás en la historia, nos vamos a encontrar muchísimos casos de activos que han sufrido una burbuja. Y que no decimos que este sea el caso de Tesla, que a lo mejor después su modelo de negocio se desarrolla y termina valiendo lo que tiene que valer.
pero muchas veces es difícil valorar determinado tipo de compañías. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una compañía del sector constructor o un banco, tenemos tantos ratios para medirlo, sabemos cuál es la rentabilidad que se exige por el capital prestado cuando estamos invirtiendo en un banco. Se sabe cuál es el margen que debería tener. Hay un histórico de los mismos. Cuando son determinados negocios que son novedosos, es lo que es más complicado de valorar. Primero porque no hay comparables. Entonces, ¿cómo determinamos si esto es caro o no es caro? ¿Y cómo sabemos cómo va a evolucionar este negocio? Bueno, aquí muchas veces también entra el sentido común. ¿Esto de verdad puede valer lo que vale? Y aquí, bueno, pues ya entra el juicio de cada uno de los inversores sobre la conveniencia o no de la inversión. Pero vamos, que no es el primer caso. Esto nos lo hemos preguntado en muchas ocasiones. Estupendo. Otra pregunta más. Nos dicen, al entrar a las inversiones, ¿puede existir una relación entre el sesgo de ilusión de control y el uso de la cartera de valores elegidos o el uso de fondo de inversiones interpuestos? Al final, el sesgo de ilusión de control es pensar que lo podemos controlar todo. Y lo que decíamos anteriormente, muchas veces lo que pensamos es que las cosas positivas las podemos controlar, es decir, pensamos, cuando compramos algo, pensamos que eso va a subir. Y cuando cae decimos, qué mala suerte, o es que fíjate lo que ha pasado, es que ha habido una crisis muy importante en el mercado. Entonces, ese es el sesgo de ilusión de control. No sé si he entendido del todo bien la pregunta. Sí, yo creo que era lo que estaba planteando. Perfecto. Otra pregunta más dice, he de reconocer que llevo 15 años en bolsa y no soy capaz de cortar las pérdidas con los stop loss. Es absurdo que después de haber perdido tantas veces siga sin hacerlo. Un poco un ejemplo de lo que has comentado, ¿no, Vicky? Es que es duro, porque al final es duro. Aquí un consejo que nosotros a veces damos es hacerlo antes. Es decir, nosotros siempre decimos una cosa. Antes de empezar a invertir, es necesario tener una estrategia. Y esa estrategia, no hay una estrategia que alguien le pueda decir a un cliente, esta es la estrategia buena. No, porque depende de cada uno. Hay gente que no le importa arriesgar una cantidad de dinero a cambio de tener unas potenciales ganancias más altas. En cambio, otros inversores, su principal objetivo es la preservación de capital. Por eso la gente compra a veces deuda alemana con rentabilidad negativa, porque quiere, en cierto modo, saber de antemano cuáles son las máximas pérdidas que puede tener. Pues aquí la filosofía sería la misma. Igual que yo compro un bono de deuda alemana y sé lo que voy a perder, más o menos, cuando yo invierto en un determinado fondo, en unas acciones, debería determinar de antemano cuánto es lo máximo que yo estoy dispuesto a perder y cuánto es una rentabilidad que para mí es adecuada. Pero eso evidentemente también tiene que estar correlacionado, no se puede decir, no, yo como mucho quiero perder un 0,5 y quiero ganar un 20, pues eso no existe, porque las cosas, igual que van para abajo, van para arriba, entonces tiene que tener esa coherencia. Pero si yo determino que mi máxima pérdida es un 10% y estoy contento con una ganancia del 7%, pues antes de comprar vamos a ponerlo. Compro, inmediatamente me pongo un stop loss, un 10% por abajo, y me pongo un objetivo de venta automatizada cuando ha ganado un 7%. Y que luego es verdad que muchas veces podía haber ganado un poco más, pero si lo miramos y lo dejamos de mirar, pero a lo mejor dentro de un mes, pasado un mes, estamos muy contentos de ese 7, porque después el valor se dio la vuelta. Es muy difícil saber cortarlo, entonces pues de antemano se puede poner y así nos quitamos ese sesgo. Es complicado. Nos plantean, muy buena la conferencia, gracias. Una pregunta. ¿Cree que la explosividad que ha experimentado el VIX respecto a la pandemia es un reflejo de la tendencia de los inversores hacia un entorno cada vez más dependiente de una histeria colectiva cada vez más creciente? Pues es que el VIX en esta época lo hemos visto en todos los niveles. De hecho, nosotros dentro de Singular es una de las cosas que estamos mirando, lo que llamamos nosotros nuestro semáforo de las inversiones, y uno de los aspectos que miramos siempre es el VIX. Y nos hemos encontrado en momentos en los que cuando la pandemia estaba más cruda, estaba en niveles muy elevados, y luego, en cambio, nos hemos encontrado que se ha ido normalizando. Nosotros, de hecho, bueno, como decimos, es uno de los parámetros que seguimos. Por ejemplo, en el caso seguimos tanto para el Eurostock
50 como para el Standard & Poor's 500. Y en estos momentos, en ambos casos, se encuentra por debajo de 25. El VIX, muchas veces cuando se mira, esto no hay una ciencia exacta, cada uno establece unos rangos, pero nosotros, por ejemplo, lo tenemos puesto. Si está por debajo de 25, consideramos que la volatilidad es muy baja, es que es volatilidad bajísima en el mercado. Entre 25 y 40 consideramos que es una situación normal. Ya entre 40 y 60 empezamos a ver algo de nerviosismo en el mercado y por encima de 60 ya empezamos a ver que hay pánico y en función de esto se puede utilizar, si lo queremos hacer, invertir teniendo en cuenta el parámetro del VIX, lo podemos siempre analizar y decidir, oye, pues yo quiero entrar en un mercado muy tranquilo, pues fenomenal, miraríamos esto. Luego que no se nos olvide una cosa, que eso lo veremos la próxima sesión, volatilidad no siempre es sinónimo de algo malo, porque muchas veces para que tengamos ganancias tiene que haber volatilidad. Si yo soy un inversor que no le importa el riesgo, a lo mejor no me importa que el VIX y por tanto la volatilidad futura estén en unos niveles un poquito altos. Gracias, Vicky. Otra pregunta, te voy a unir dos que digamos se hilan bastante bien. Un cliente nos dice, por un lado, mi pregunta sobre la inversión indexada, refiriéndose a la pregunta anterior, indexada se refería a una inversión global diversificada de por vida. No pensaba en un índice especializado como puede ser uno de nanotecnología. Pienso más bien en las sugerencias de John Bogle. Gracias por su respuesta. Y te lo uno con otra pregunta que nos dicen, ¿psicológicamente es más fácil invertir a largo o a corto? Psicológicamente es muchísimo más fácil. Empiezo por la segunda, que es muchísimo más fácil. Sí. Psicológicamente es muchísimo más fácil invertir a largo plazo. A largo plazo las bolsas tienden a subir. No evidentemente una acción concreta, porque una acción concreta pues podemos encontrar que la hemos comprado y no sube nunca, incluso llega a desaparecer. Pero a largo plazo las bolsas tienden a subir. Hay inversores como Lynch que dice, pues no tengo ni idea de dónde van a ir los próximos 1000 puntos de Dow Jones, pero tengo clarísimo dónde van a ir los próximos 10.000. Esto quiere decir que a corto plazo el mercado es absolutamente irracional, pero a largo plazo se reconoce el verdadero valor de las cosas. Entonces, a largo plazo es muchísimo más sencillo. Si contamos con el efecto del tiempo, nuestras inversiones van a ser muchísimo más fáciles. ¿En el corto plazo se puede ganar dinero? Por supuesto que se puede ganar dinero, pero como el mercado es irracional a corto plazo, y yo no sé, es que el ejemplo lo vimos el viernes pasado, una sesión alcista, todo bien, y de repente pues se da la vuelta al mercado y en el último momento cierra. Entonces, eso es impredecible. Y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos los martes que yo entro en radio, hay veces que cuando termina la sesión estoy avergonzada porque hemos empezado la sesión diciendo sesión alcista, los futuros van para arriba, el mercado americano, y luego de repente se ha dado la vuelta al mercado. Y dices, pues ¿en qué momento dije yo que la sesión iba a ser alcista? Entonces, es muy complicado a corto plazo saberlo porque hay factores que no tenemos ni idea, que pueden aparecer en cualquier momento y que nos pueden dar al traste con la inversión. Entonces, si se invierte a corto plazo, se recomienda tener clarísimo que muchas veces tenemos que cerrar en el mismo día, hacer operaciones con importes pequeños y estar muy pendientes de la inversión para aquellos que sean especuladores a corto, que es una estrategia como cualquier otra. Y luego, con respecto a la pregunta de la gestión pasiva, un poco al final es verdad que cuando estamos invirtiendo a través de gestión pasiva tenemos una diversificación, pero a la hora de construir una cartera también vamos a tener que tomar determinadas decisiones. Es decir, que si yo divido mi cartera y decido que bueno, si ya estamos llevando a cabo una diversificación adecuada, ya estamos eliminando uno de estos sesgos. Pero tenemos que tomar también las mismas decisiones. Es que al final es decidir si vamos a invertir más en mercado americano o mercado europeo. Para mí, en este caso, es un poco lo mismo. Perfecto. Nos plantea otro cliente, ¿cómo afinaríais los test de inversión e inversiones actuales para que perfilen correctamente con estos criterios? Bueno, hay muchísimos test que están probados y además, como muchas veces para poder llevar a cabo labores de asesoramiento necesitas tener unos test que además sean coherentes y son unos test que te revisan los reguladores. Al final, bueno, pues llevan detrás unos algoritmos. Hay una serie de preguntas que lo que intentan determinar es el perfil que tiene el cliente y la capacidad que tiene para asumir riesgos. Al final, muchas veces los perfiles tienen que ver con estos dos factores. Si yo puedo asumir riesgos, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista psicológico. A veces desde un punto de vista financiero podría asumir riesgos porque no tengo problemas, es un dinero que lo tengo para invertir,
pero en cambio desde un punto de vista psicológico son un inversor conservador. Y al final las preguntas que hay en un test de estas características lo que intentan es combinar estos dos factores para dar el perfil óptimo. Y luego, pues en función de eso, se hace una distribución de la cartera que sea adecuada. Otra pregunta nos dicen, buenas tardes, dado que la mayoría de los índices mundiales están situados en máximos, aunque el gestor de nuestro fondo de inversión nos lo asegure con diversificación y un buen perfilado, ¿cómo es posible que las rentabilidades vayan a ser positivas aunque el plazo de nuestra inversión vaya a ser a 10 años vista? Bueno, es que a 10 años vista, aquí volveríamos a lo mejor un poco a la pregunta de gestión activa y pasiva. A nosotros cuando nos preguntan qué es mejor, si una gestión pasiva o activa, nosotros no somos partidarios de una o de otra, sino que pensamos que cada cosa tiene su momento y además depende también un poco del tipo de inversor que seamos. Si, por ejemplo, pensamos que las bolsas están en máximas y nuestra previsión es que va a haber una caída del mercado americano, pues no deberíamos apostar por un fondo de gestión pasiva o un ETF. Deberíamos intentar buscar determinados fondos que hicieran gestión activa. Y aquí la desvinculación del comportamiento de los mercados puede ser total. Pensemos que hay fondos que están súper concentrados, que a lo mejor tienen mercado americano y tienen 20 valores. Pues ahí ya lo que nos estamos haciendo es jugárnosla a que efectivamente se haya acertado adecuadamente en la selección de estos valores. Esta mañana publicaba resultados Logitech. Logitech, no sé si sabéis lo que es la empresa que hace los teclados de los ordenadores. Bueno, pues el que lo haya tenido en su cartera ha tenido una joya, porque es que se ha disparado la solicitud en la pandemia de teclados para ordenadores y ratones. Entonces, las previsiones que ha hecho de ventas son espectaculares. Entonces, siempre hay gestores que son capaces de ver acciones o tendencias estructurales de las que se puede sacar partido en cualquier contexto de mercado. Y luego también tengamos en cuenta una cosa. Muchas veces, cuando se hace una recomendación de un fondo de inversión, no es tanto pensando en el corto plazo. ¿Os acordáis del sesgo que hemos estado hablando, el sesgo del presente? Esto también muchas veces lo que nos hace es mirar mucho los datos en el corto plazo sin olvidarnos de qué es lo que pasa en el largo plazo. Y esto muchas veces nos lo preguntan los inversores. Bueno, me estáis recomendando este fondo que es que lleva cayendo un 20% el año pasado. En cambio, este otro ha subido un 30%. Ya, pero es que yo creo que este otro ciclo se ha acabado y que este determinado de temática de inversión va a ir bien de cara al futuro. Y además es que te voy a pedir paciencia, porque a lo mejor el primer año tiene rentabilidades negativas y el segundo. Pero yo estoy seguro de que es una temática que en el medio plazo va a despuntar. Entonces, muchas veces hay que desvincular ese análisis del momento con lo que esperamos de esa inversión en el medio plazo. Así es. Te trasladan la felicitación por la conferencia, Vicky, con lo cual te la voy a llegar. Una gran conferencia, muchas gracias. Y una última pregunta que nos plantea un cliente. Dice que va ligado un poco con lo que has comentado en la última respuesta. ¿Cómo ves el sector salud en Estados Unidos con la entrada de Biden en la presidencia? Bueno, pues sector salud en general lo podemos... primero, tenemos que tener en cuenta que el sector salud es un sector muy amplio. ¿Qué llamamos sector salud? Sector salud, hay biotecnología, están las compañías que están investigando las vacunas, también sector salud es todo lo que tiene que ver con medicamentos tradicionales, sector salud también es todo lo que tiene que ver con operaciones, cuando se implanta una prótesis. Entonces, el sector salud es muy amplio y en función de los mercados y en función de las circunstancias, hay algunas partes del sector salud que pueden salir más beneficiadas o menos beneficiadas. Nosotros creemos que todavía va a haber mucho potencial para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la vacuna de la pandemia actual. Ya no solamente los que están investigando para sacarlas adelante. Bueno, ya visteis ayer el subidón que se metió Grifols porque va a experimentar con una especie de medicamento complementario a la vacuna y solamente con esa noticia subió un montón. Entonces, comercialización, distribución, las patentes de las vacunas, todo ese tipo de compañías a corto plazo y debido al virus, a las posibles mutaciones que pueda haber, posiblemente se vean beneficiadas. Entonces, todo lo que tiene que ver con este tema posiblemente tenga desarrollo. Si estamos hablando ya de Estados Unidos y la influencia que pueda tener Biden, aquí tendríamos que pensar que el sector salud
tal vez no es de los más beneficiados. La llegada de Biden al poder va a beneficiar a algunos sectores clarísimamente. Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con infraestructuras, todo lo que tiene que ver con energías limpias, que es lo que venía en su programa y es en lo que está más positivo. En cambio, en salud es uno de los sectores que a lo mejor podría sufrir un poco más. ¿Por qué? Porque podría establecerse un mayor control en los precios de los medicamentos. Entonces, en este sentido, sector salud, positivos, pero teniendo muy en cuenta el tipo de compañías y en qué mercado estén. Perfecto, Vicky. Pues hay una serie de felicitaciones que te felicitan por la conferencia y con esto finalizamos. Muchísimas gracias, Vicky, por la conferencia. Ha sido muy interesante y emplazamos a todos los clientes a la siguiente sesión, que será el próximo miércoles. La invitación la enviaremos como todas las semanas los lunes. Si por alguna razón no la reciben o tiene cualquier problema, tiene el teléfono de atención al cliente en el cual le pueden atender perfectamente y le incluirán en la invitación para mandarle el enlace para poder acceder. Yo me despido agradeciendo muchísimo, Vicky, la conferencia, muy interesante, a los asistentes la presencia, espero que haya sido de su interés y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.